Saludos a todos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. Hoy estaremos hablando sobre la importancia de la historia y la apologética. Cuando fueron a la escuela, posiblemente estudiaron la historia de su país, la historia del descubrimiento y desarrollo de las Américas, la historia greco-romana o la historia del judaísmo. En fin, la historia es amplia y el conocimiento de la historia o la falta de ella tiene consecuencias en el desarrollo de las creencias, de las ideas, de la fe y de toda cosmovisión que tiene una persona. Dentro de la cosmovisión cristiana, o sea, del punto de vista cristiano ortodoxo, creemos que existe un creador trascendental que en el momento que creó el universo comenzó a escribir la historia de la humanidad utilizando eventos que serían eternamente grabados en espacio y tiempo, dejando sus huellas en la materia que componen evidencia forense y evidencia arqueológica. Estos eventos que conllevan ideas y consecuencias son planificados con un propósito especial e inteligente que al pasar el tiempo dejan sus huellas en la historia del pasado. Dentro del cristianismo conocemos que la mano de Dios tiene soberanía en la historia. En la Biblia encontramos la revelación de los eventos históricos desde el momento de la creación. Aprendemos sobre la historia de la relación personal de Dios con el pueblo judío y con los gentiles, la historia de la venida, la muerte y la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Y también podemos encontrar eventos que sucederán aún en el futuro. La Biblia nos habla sobre los eventos históricos que tomarán lugar muy pronto y que incluyen el restablecimiento del templo en Jerusalén, la batalla de Armagedón, la segunda venida de Jesús, la primera resurrección de los creyentes, el reino de los 1000 años de Jesús con los creyentes en la tierra, la batalla final con Satanás, la segunda resurrección para juicio final y la restauración del universo cuando todas las cosas serán renovadas a como fueron hechas en el momento de la creación. Pero esta vez permanecerán eternamente en el estado renovado. Dios en su revelación nos dio el fin de la historia que contiene nuevos comienzos eternos que incluyen una relación personal con Dios y con toda criatura que ha decidido seguirle y amarle como Él nos ama a nosotros. Sin embargo, desde el principio de la creación, el enemigo ha querido cambiar el conocimiento de la historia. Ha creado un revisionismo histórico, borrado eventos reales y los ha escondido del conocimiento de los pueblos y naciones, robándoles de sus fundamentos y raíces históricas y creando nuevas sociedades y culturas paganas, seculares, comunistas y marxistas, cambiando sistemas sociales, civiles, judiciales, económicos, militares, educativos, afectando la teología, la moralidad, la ética y las emociones y la fe del ser humano. Cuando una sociedad establece un nuevo orden educativo, social y político que elimina el conocimiento de la historia, que incluye la interacción de Dios con el hombre, esa sociedad se somete a sí misma a ser dominada por los deseos éticos, morales y de justicia del ser humano. Y esos conceptos de justicia y moralidad son relativos, son cambiantes y basados en la carnalidad y mentalidad pecaminosa del hombre. En el caso de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos como nación comenzó su historia con Dios, pero ¿en dónde hemos dejado a Dios en nuestra historia pasada y presente? ¿Y qué puede suceder en nuestra historia que está por escribirse? El filósofo americano Mortimer Adler definió historia como aquello que ha sucedido
también como el récord, o sea, lo escrito y anotado de lo sucedido. En su libro The Great Ideas, A Lexicon of Western Thought, el señor Adler escribió lo siguiente: historia se refiere a un tipo de conocimiento, se refiere a un tipo de literatura. Significa una secuencia actual de eventos en tiempo que constituye un proceso de cambio irreversible. En la raíz griega original, la palabra historia significa investigación e implica el acto de juzgar las evidencias con la meta de separar los hechos reales de la ficción. Originalmente, la investigación separa al historiador del poeta y del creador de mitos y leyendas. Ellos también dicen cuentos, pero solo el historiador se limita a sí mismo a decir la historia basada en los hechos descubiertos por una indagación de la investigación. Algunas personas creen que la historia es circular, como en las ideologías de la cosmovisión panteísta. Creen que estamos en un proceso repetitivo en nuestra historia mediante la reencarnación hasta eventualmente llegar a nirvana. Dentro del ateísmo, ellos creen que no existe otra historia fuera de la física y la actual. Una vez que mueres, cesaste de existir, tu historia termina en la muerte y culmina en la nada. Pero dentro de la cosmovisión cristiana, Dios creó el universo con un propósito eterno. Fuimos creados intencionalmente, como cuerpo y espíritu, para llevar a cabo una vida con propósito que tiene como meta mantener una relación personal con el Creador del universo, que comenzó aquí en la tierra y culminará con una eternidad física y espiritual. Nuestra historia involucra una restauración del universo futuro e involucra vivir en relación personal con Dios desde el presente hasta la eternidad, que incluye el evento histórico futuro de nuestra resurrección física, al igual que Jesús, quien resucitó físicamente. La historia del mundo involucra eventos que manifiestan la relación de Dios con el hombre. Mediante la participación de Dios en estos eventos, Él muestra su justicia, su carácter moral y su amor que se ven reflejados en esos eventos. Y es el vehículo para Dios darse a conocer al mundo. América, aunque no juega un papel muy activo en los eventos futuros con Israel, sí ha sido parte y es parte de la historia de Dios. El conocimiento de Dios y la voluntad de Dios y la gran comisión que Dios le dio a muchos de los fundadores de la nación americana han dejado muchas huellas que muestran la existencia de Dios y su relación personal con los fundadores de nuestra nación. La Biblia, al igual que la historia americana durante sus primeros 3 siglos, utiliza historia biográfica. O sea, la Biblia presenta historia a través de los ojos y las experiencias de la vida de aquellas personas involucradas. Pero hoy día, en las escuelas, en vez de enseñar cómo Dios obró en la vida de los fundadores de esta nación, los estudiantes aprenden una recitación de fechas y lugares. Ellos no aprenden a distinguir entre los propósitos del hombre y el propósito de Dios, que muestran su fibra moral. O sea, no aprenden de la fibra moral y de justicia basada en la fe cristiana que poseían los fundadores de esta nación. Cuando estudiamos la historia de la manera que Dios la presenta, es interesante, excitante e informativa. A mí nunca me había agradado la historia hasta que llegué al 9º grado. En 9º estudiamos la historia del Imperio Greco-Romano. El estudio de esta época en la historia estaba repleto de eventos, fechas, personajes, causas y consecuencias. Tuve
tan excelente maestro que no quería perderme ningún detalle, pues él hacía la historia como si estuviéramos viendo una película. Su uso de adjetivos y su talento descriptivo nos llevaba al mismo campo de batalla, a las mismas cortes gubernamentales, a rompernos el corazón con las historias de romance, de venganza, de engaños, de acuerdos, del deseo de control y conquista, del sufrimiento de la esclavitud, del gozo de riquezas y la desdicha de la pobreza. En fin, nos llevó a conocer a los personajes como si ellos fueran nuestros vecinos. Y vimos las consecuencias de sus emociones, las consecuencias de sus cosmovisiones y las ideas, cómo ellas se derramaban en los eventos históricos que levantaron y destruyeron a naciones y a imperios. Cuando estudiamos la historia del pueblo judío, vemos que en muchas ocasiones Dios le encomendó a su pueblo que recordara las cosas que sucedieron en el pasado, porque Él era su Dios. En Hebreos 10, verso 32, Dios les dijo que recordaran los días del pasado. Vez tras vez vemos que levantaron monumentos para que cuando generaciones futuras preguntaran el significado, ellos pudieran regresar a la historia, recordar los eventos que tomaron lugar y el reconocimiento que el Dios que tuvo una relación personal con esos personajes originales en la historia es el mismo Dios de hoy día quien quiere una relación personal con la generación de hoy. En 1 Corintios 10, en el verso 11, vemos la historia de por qué Dios desea que conozcamos historia. El apóstol Pablo, que escribió la carta a los Corintios, hizo referencia a la historia de Moisés y el pueblo judío en el desierto, y él dijo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Romanos 15, verso 4 dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. En fin, aprendemos de la historia y lo que aprendemos de la historia afecta nuestra teología, nuestras leyes, nuestra educación y nuestra filosofía. Hoy día, nuestros estudiantes no conocen a los héroes de la historia americana, que fueron los que con su valentía, con su honor y confianza en la voluntad de Dios, establecieron una nación con libertad de adorar a Dios. Los líderes americanos comprendieron verdades e historia bíblica. Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de nuestra nación y el autor principal de la Declaración de la Independencia, él dijo: historia, cuando se le enseña a los estudiantes sobre el pasado, los equipa a juzgar el futuro. ¿Y qué se puede aprender del pasado? De acuerdo a Benjamin Franklin, uno de los fundadores de nuestra nación, quien fue también científico e inventor, dijo que la historia ofrece frecuentes oportunidades para demostrar la necesidad de una religión pública debido a lo útil que le es al público, a la ventaja de un carácter religioso entre las personas, las trastadas de la superstición y la excelencia de la religión cristiana sobre otras antiguas o modernas. Franklin comprendió que cuando se presenta la historia con precisión, se demuestra la necesidad del cristianismo debido a los beneficios sociales e individuales que produce el cristianismo. O sea, cuando se presenta la historia americana sin censura o revisiones históricas, se puede reconocer que la mano de Dios obró en el establecimiento de nuestra nación. El gran hombre de Estado, el señor Daniel Webster, reconoció que la historia es la providencia de Dios en los asuntos humanos. Pero toma hoy libros de historia americana. Busca lo que enseñan sobre el Compacto de Mayflower y otros documentos históricos nacionales. Nuestra historia ha sido editada, revisada
y políticamente corregida con la intención de eliminar las referencias y la mano de Dios en los eventos históricos de la nación americana. Se ha eliminado la influencia de Dios en los héroes famosos que pelearon para obtener la libertad. Han eliminado de la educación la fe cristiana de nuestros líderes, de nuestros empresarios, de nuestros políticos y de nuestra milicia. Universidades como Harvard y Princeton, que originalmente fueron establecidas con una base cristiana para preparar estudiantes a que se dedicaran a expandir la influencia del Evangelio, se han alejado de sus raíces históricas y fundación cristiana y han venido a ser universidades seculares que promueven el ateísmo. Hoy día se le enseña a los niños que la razón que América se separó de Inglaterra fue porque los americanos tenían que pagar impuestos sin tener representación en el gobierno. El 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, el problema de la paga de impuestos fue solamente la razón número 17 de las 27 razones ofrecidas en la Declaración de la Independencia. La Declaración de la Independencia está llena del reconocimiento de Dios como el creador y soberano, quien creó a todos iguales, con derechos inalienables, pero que también menciona quejas condenando el activismo judicial y otros problemas morales y religiosos. El problema religioso fue una de las mayores causas para desear la independencia. En el 1762, el rey de Inglaterra vetó una carta constitucional para la primera sociedad misionera americana. En adición, el rey reprimió otras libertades religiosas y previno a los americanos de imprimir una Biblia en inglés. Los americanos tomaron acción. Samuel Adams y Charles Carroll citaron la libertad a la religión como la razón principal por la cual ellos se involucraron en la Revolución Americana. Aun cuando Thomas Jefferson y Benjamin Franklin son los signatarios más conocidos, casi la mitad de los que firmaron la Declaración de la Independencia, o sea, 24 de los 56 que la firmaron, tenían lo que se puede considerar hoy como grados de seminario o de colegio bíblico. La libertad de religión fue una motivación extremadamente importante para América desear la separación de Inglaterra. Pero este hecho ha sido obscurecido y obliterado mediante el revisionismo en la historia americana que vemos hoy en las escuelas y las universidades. Hoy día se ha escondido la influencia de Dios en la historia americana y su ausencia es un mandato para la promoción del secularismo. Otro aspecto de abandono histórico ocurre en los periodos festivos que han sido parte de la historia y la cultura americana. Estos periodos festivos han venido a ser de gran enfoque para los grupos que quieren secularizar, o sea, sacar a Dios de la esfera social y cultural de nuestra nación. En los últimos años, el periodo navideño ha estado en grandes controversias. Es una hipocresía monumental de los negocios que generan la mayoría de sus ventas anuales durante las Navidades, el querer sustituir Feliz Navidad por Felices Fiestas y el de intencionalmente eliminar toda referencia religiosa de los panfletos promocionales y letreros promocionales en sus negocios. Financieramente desean el beneficio de las Navidades sin querer rendirle culto y pleitesía a quien se les rinde homenaje, culto y reconocimiento en la época navideña, y ese es Jesús. Los Estados Unidos se estableció con una dependencia en Dios y por lo mismo, en un corto tiempo, logró ser la nación más rica y poderosa de la tierra. Sin embargo, América ha abandonado a Dios
y está recogiendo los frutos de su abandono. El pastor David Jeremiah, en su libro ¿Qué le pasa al mundo?, explica que la vida promedio de las civilizaciones más grandes del mundo, desde el comienzo de la historia, ha sido cerca de 200 años. Durante esos 2 siglos, cada una de esas naciones progresó con la siguiente secuencia: de la esclavitud a fe espiritual, de fe espiritual a gran valentía, de valentía a libertad, de libertad a abundancia, de abundancia a complacencia, de complacencia a apatía, de apatía a dependencia y de dependencia otra vez a esclavitud. Si somos honestos con la dirección que ha tomado la nación americana, estamos en una dependencia extrema que nos está llevando a ser esclavos de otras naciones, a quien le debemos casi 20 trillones de dólares en préstamos. No solo eso, nuestra apatía espiritual y la dependencia a soluciones superficiales a nuestra esclavitud al pecado nos ha llevado a sufrir los resultados de nuestra propia voluntad. Nos hemos apartado de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué resultado han producido las ideas progresistas y liberales sin fundamento histórico que han tomado los líderes de nuestra nación hoy día y han puesto en juego el futuro de nuestras familias y sociedad? El conocimiento de la historia revela mucho sobre la salud de la familia y la civilización. El Dr. Jeremiah menciona el estudio del sociólogo Dr. Carly Zimmerman, que en el 1947 identificó 11 síntomas de la decadencia final que se observó en la caída de ambas civilizaciones, de la griega y de la romana. Veamos cuántos de estos caracterizan a nuestra propia sociedad hoy día en América. Divorcios sin falta, muertes de infantes, abortos, falta de calidad de padres y legislaciones en contra de los padres, ritos y ceremonias matrimoniales que carecen de significado, difamación de héroes nacionales del pasado, la aceptación de formas alternas de matrimonios, amplias actitudes de feminismo, narcisismo y hedonismo, propagación de sentimientos en contra del vínculo familiar, la aceptación de casi toda forma de adulterio, rebelión en los hijos, aumento en delincuencia juvenil, aceptación de toda forma de perversión sexual. Si aplicamos estas características a nuestra historia presente, podemos concluir que los mismos síntomas que sufrieron Grecia y Roma antes de su caída son exactamente los mismos síntomas afectando nuestra sociedad actualmente. Al igual que el pueblo judío en el pasado, América ha levantado monumentos que nos recuerdan de la soberanía y la mano de Dios en la fundación de la nación. Monumentos que poco a poco están siendo eliminados de nuestra cultura por grupos seculares que los consideran ofensivos, como a los 10 mandamientos en edificios del gobierno. Vivimos en un mundo que parece que ha enloquecido, pero si Jesucristo es parte de tu historia personal hoy día, tú puedes tener la certeza, la confianza y la paz de que no existe nada en el mundo que te pueda separar de compartir una historia eterna en la presencia y con el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Lee su palabra en la Biblia y enriquece tu corazón con la sabiduría, con la paz y con el amor que solamente Dios te puede proveer. No se olviden de visitar apologeticaconmarta.org o en Facebook, en donde pueden encontrar este y otros programas radiales en archivo. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.